Hola, hola, buenos días a todos. Dios los bendiga hoy en este día 26 de febrero, lunes, la última semana. Ya vamos en el declive del cierre de semana, el declive de febrero, el cierre del mes, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, a todas, que el Señor nos da esa gracia de su presencia y, y nos llena de su misericordia y de su amor. Bueno, pues hoy escuchamos este canto en la vida de los santos y nos disponemos al Señor en este lunes hermoso, fresco y lleno de gracia y bendición, porque Jesús está con nosotros. Y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu Y tu amor. ven, derrama tu gracia, que no me haga falta tan solo tu espíritu y tu amor.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, los que este día es su santo. Ayer fue el Padre Guillermo, su cumpleaños. El Padre, ¿cómo se llama? Matías, el Padre Matías y el Padre Ismael, que cumplieron años. San Porfirio, obispo en el año 420. San Porfirio nació en Tesalónica, aquella ciudad a la cual San Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses. Tesalónica queda en Macedonia y Macedonia está situada al norte de Grecia. A los 25 años dejó su ciudad y su familia se fue de monje y su familia dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar, meditar y hacer penitencia. 5 años más tarde pasó a Palestina y se fue a vivir a una cueva cerca del río Jordán, pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y 5 años después se fue a vivir a Jerusalén. En esa ciudad cada día visitaba el Santo Sepulcro, el Huerto de los Olivos, la Casa de la Última Cena y demás lugares santos donde estuvo nuestro Señor. Su reumatismo le hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyados en un bastón. Sin embargo, ningún día dejaba de ir a los santos lugares y comulgar. En aquellos tiempos llegó a Jerusalén un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que ese hombre tan enfermo y con tan grandes dolores reumáticos no dejaba ningún día de visitar los santos lugares para dedicarse allí a rezar y a meditar. Un día, al ver que el santo sufría tanto al subir las escalinatas del templo, Marcos se ofreció para ayudarlo, pero Porfirio se negó a aceptar su ayuda diciéndoles: no, está bien que, habiendo venido yo aquí a expiar mis pecados y sufrir rezando, me deje ayudar por ti para disminuir mis dolores. Déjame sufrir un poco, que lo necesito para pagarle a Dios mis muchos pecados. Marcos lo admiró más desde ese día y en adelante fue su compañero, su amigo, y escribió después la biografía de este santo. Lo único que le preocupaba a Porfirio era que no hubiera vendido la herencia que sus padres habían dejado a su patria, lo cual quería repartir entre los pobres. Confió esta misión a Marcos, que partió rumbo a Tesalónica y a los 3 meses volvió con el dinero de la venta de todas aquellas tierras y dinero que Porfirio repartió entre las gentes más pobres de Jerusalén. Cuando Marcos se fue a Tesalónica estaba Porfirio muy débil y agotado, y pálido y sin fuerzas, y al volver a Jerusalén lo encontró bueno y de buenos colores y lleno de vigor y fuerza. Y le preguntó cómo había sucedido semejantes cambios tan admirables, y Porfirio le dijo: mira, un día vine al Santo Sepulcro a orar, y mientras rezaba sentía que Jesucristo se me aparecía en visión y me decía: te devuelvo la salud porque te encargaste de cuidar mi cruz. Y quedé instantáneamente curado de mis reumatismos. Lo que los médicos no pudieron hacer en muchos años, lo hizo Jesús en un instante, porque para Él nada es imposible. Y en adelante se quedó ayudando a la iglesia de Santo Sepulcro, custodiando la parte de la Santa Cruz, que allí se conserva y se encuentra. Cuando Porfirio había repartido todas sus herencias entre los pobres, tuvo él que dedicarse a trabajar manual para poder ganarse la vida. Aprendió a fabricar sandalias y zapatos y a trabajar el cuero, y así ganaba para él y para sus otros necesitados. Marco, que era un hábil
escribiente y ganaba muy buen dinero, copiaba libros, le propuso que él le costearía todas las alimentaciones para que no tuviera que dedicarse a trabajar manualmente agotadores. San Porfirio le dijo, no olvidemos que San Pablo dijo en una segunda carta a los tesalonicenses, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y siguió ganándose el pan con el sudor de la frente hasta los 40 años. El obispo de Jerusalén, al ver tan piadoso y santo a Porfirio, le ordenó de sacerdote y poco después recibió una carta del obispo de Cesarea pidiéndole que le enviara un santo sacerdote para dar una misión. Como Porfirio era un verdadero penitente que ayudaba cada día y rezaba horas y horas y cuando pobre podía, el obispo de Jerusalén lo envió a Cesarea. En aquella noche tuvo Porfirio un sueño. Oyó que Jesús le decía, hasta ahora te has encargado de custodiar la Santa Cruz. De ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanos míos más muy pobres. Con estos entendió el santo que ya no seguiría viviendo en Jerusalén. Y al llegar a Cesarea, el obispo de allá lo convenció de que debía aceptar el ser obispo de Gaza, que era una ciudad muy pobre. Después de que le rogaron mucho, al fin exclamó, si es la voluntad de Dios que se haga lo que Él quiera y no lo que yo quiera, y aceptó. Al llegar a Gaza, los paganos promovieron grandes desórdenes porque sentían que con este hombre se iba a imponer la religión de Cristo sobre las falsas religiones de los ídolos y falsos dioses. Porfirio no se dio por ofendido, sino porque se dedicó a instruir a los ignorantes y ayudar a los pobres, y así se fue ganando la simpatía de la población. La ciudad de Gaza y sus alrededores estaban sufriendo un verano terrible, muy largo. La cosecha se perdía y no se hallaba ya agua ni para beber. Los paganos esparcieron la calumnia de que todo esto era un castigo de los dioses por haber llegado allí Porfirio con sus doctrinas y sus cristianos, y empezaron a tratar mal al obispo y a sus fieles seguidores. Entonces San Porfirio organizó una procesión de rogativas por las calles, rezando y cantando para que Dios enviara la lluvia, y al terminar la procesión se desgarró un torrencial aguacero que llenó de vida y de frescor todos los alrededores. Los paganos se propusieron que de todos modos sacarían a Porfirio y a sus cristianos de aquella región, y empezaron a emplear medidas muy violentas contra ellos, pero se equivocaron. Creyeron que la piedad y la bondad del obispo era débil y cobardía, y no era así. El santo se fue a donde el jefe del imperio, que vivía en Constantinopla, y obtuvo que se diera un fuerte batallón de soldados que puso orden y paz a la ciudad, y a los paganos no pudieron atacarlo más. Él no, él no agredía a nadie, pero buscaba quien lo defendiera cuando trataban injustamente de atacar con la santa religión de Cristo. Y después de varios años, la acción evangelizadora de Porfirio y de sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que se acabó por completo aquella religión pagana de los falsos dioses y desaparecieron los pueblos de los ídolos. La gente quemaron todos sus libros de magia y ya no hubo más consulta de brujos o espiritistas ni creencias super, supersticiosas. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo. El día en que empezó a construir, de nuevo edificio, recorrió la ciudad con enormes gentíos, cantando salmos y bendiciendo a Dios.
Cada fiel llevaba alguna piedra o algún ladrillo u otro material para construir la edificación de la casa de Dios. Y la construcción duró 5 años y toda la ciudad colaboró con mucha generosidad. El día de la consagración de la nueva catedral, que fue el domingo de Pascua del año 408, el santo repartió abundantísima limosna a todos los pobres de la ciudad. Siempre fue supremamente generoso en ayudar a los necesitados. Los últimos años se dedicó pacíficamente a instruir y a enfervorizar a los sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones, con su buen ejemplo y su oración. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. Porfirio significa el que se viste de púrpura. San Porfirio, valeroso y santo obispo, haz que todos los obispos católicos del mundo sean tan valientes y generosos y fervorosos como lo fuiste tú. Bueno, pues hoy tenemos la vida de San Porfirio, no tenemos imagen, y el Señor nos mire con su gracia y su presencia, conforme el Señor lo invitó a custodiar los santos lugares y ahí a adquirir la gracia de la sanación y de la curación. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida bien buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de sus túnicas, porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en el Señor nos habla en su presencia de esta gracia, de su magnífico don. Pero hoy el Señor nos invita a tener ese proceso de mirar todas las cosas que se tienen. No puede haber redención sin conversión de un pecador. Entonces, dentro de ese caminar, nosotros estamos mirando que el pecador que se tiene siempre tiene un arrepentimiento, y eso se llama conversión. Cuando tú y yo tenemos un arrepentimiento, ese se genera el cambio de nuestros actos, de lo que dije, de lo que hice, de lo que hablé. Entonces, se genera en nosotros ese espíritu de conversión, de cambio. Y en la conversión viene la redención. Por eso Jesús dice: sean misericordiosos. Todo aquel que tiene la misericordia dentro es que sabe que puede tener conversión. Cuando tú eres generoso en el aspecto de perdonar, de no juzgar, de no condenar y de perdonar, no juzgar, no condenar y de perdonar, entonces dentro de esa misericordia se encuentra alguien que sabe tener la conversión. Entonces la conversión y la redención son por consiguiente términos que van de quienes sabe perdonar. Pero aquel que juzga, aquel que condena, aquel que no perdona, no tiene en sí dentro el acto de misericordia, porque él no mide más que con sus entrañas de violencia y de exigencia. Tú y yo debemos de aprender a perdonar, debemos de aprender a tener ese espíritu de cambio. Cada vez que nosotros perdonamos y nosotros nos generamos que nos perdone nuestra confesión, entonces nosotros estamos entrando dentro de ese recinto santo que se llama conversión, ese recinto santo que se llama la gracia de la conversión. Y para que haya una gracia de la conversión,
tiene que tener ese espíritu de cambio. Por ejemplo, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Entonces, el acto más grande es que cambiemos. Esa conversión va llevándote a que seas generoso, que tengas un acto de misericordia. Y como te perdonaron, perdonas. Por eso mismo Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Así que si tú te crees muy sano, que no necesitas redención, no necesitas conversión, perdóname, pero estás fuera de la mirada de Jesús. Y si Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Entonces, si tú te crees muy justo, que crees que no es necesario la presencia de Jesús, perdóname, pero estás fuera de la redención, de la misericordia y de la redención. Entonces, día a día que Jesús nos muestra esta palabra, porque Jesús le dice a sus discípulos, los oyentes son sus discípulos, y sus discípulos, por consiguiente, tienen ese proceso de mirarse en su misericordia. Y esos oyentes, que son los discípulos, pues hoy les dice que sean misericordiosos, porque muchas veces un discípulo se va acomodando como al maestro, se va estableciendo, se va haciendo relax, se va relajando. Tú dejas a un empleado que los años les han hecho lecciones y ese empleado lo dejas ahí y no le das una vueltecita como nos hace a veces el obispo, o como le hace el gobierno a ciertas empresas donde les manda un requerimiento llamado ¿cómo se le hace cuando hace una requisa? Una revisión a ciertas empresas que le revisan esa situación de... Cálmate, déjame pensar. Le hace la empresa, el gobierno, una auditoría, exactamente, Julia, una auditoría. Entonces, cuando le hace la auditoría, es porque realmente aquella empresa se relajó, ya no está pagando sus requerimientos de impuestos, o el patrón le hace una revisión de su trabajo al empleado que años tiene, que ya se estableció, ya se tranquilizó. Entonces Jesús nos mira aquí en esta palabra, que Jesús hace ese sondeo a sus discípulos. Si tú no eres misericordioso, que tú siempre juzgas, condenas, no perdonas, pues te crees que tú ya estás salvado porque estás cerca de mí. Ten cuidado, porque no es así. Den y se les dará. Recibirán una medida bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de sus túnicas, porque con la misma medida con la que mida, serás medida. Entonces, hoy Jesús nos está invitando a la regla de oro. Con la misma medida con la que midas, serás medido. La regla de oro tiene 3 caras. Ya mencionamos la primera, la medida con la que midas. La segunda, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Y la tercera, trata al otro como quieres que te traten a ti. Estas 3 caras de la regla de oro nos invita al Señor a tener ese espíritu abierto y esta disposición en su misericordia, en su presencia santa y gloriosa. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz lunes para todos. Dios los bendiga, familia. Y bueno, pues nos estamos viendo al rato en la celebración de la tarde. Bendiciones. Les invito que el coro, bueno, ahorita ya no tardando, lo voy a pasar a mi hermana Betty, el flyer de la película que van a pasar el grupo Juventud Caminos Nuevos aquí en Cinemex, Cinemex Las Palmas. Y bueno, pues ahí les invito para tener esa presencia. Bendiciones a todos. Feliz
lunes para todos, la última semana de febrero. Aprovechémosla con su presencia y su bendición. Amén. Bendiciones.